Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrán. Buenas tardes, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por estar nuevamente en esta tarde del Santo Sábado de nuestro Dios. Que nos acompañan, mis amados hermanos. Vamos a estar entrando a un tema muy importante, un tema muy controversial. Pero yo a lo que quiero que ustedes, al igualmente yo, podamos comprender unidos y juntos lo que Dios realmente quiere. Ustedes olvídense, mis amados hermanos, ustedes olvídense de mi figura o de mi apariencia, que el hermano, hermano, no, hermanos. Esto que estoy hablando es serio. Esto que estoy hablando es muy importante, porque de ello depende nuestra salvación. De ello depende nuestra vida eterna. De esto depende nuestra comprensión de la mente, alma, espíritu. Nosotros necesitamos renovarnos día tras día de la presencia de nuestro Dios. Vengo por mi Sagrada Biblia para hacer la oración correspondiente. Mis amados hermanos, Dios es bueno con nosotros y para siempre es su misericordia. Voy a abrir las Sagradas Escrituras y realmente vamos a empezar a analizar lo que las Sagradas Escrituras nos van diciendo mientras voy abriendo la diapositiva. Es sumamente importante todas las cosas que Dios nos enseña por su palabra.
Voy a orar. Padre Santo. Ahora sí. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. En esta tarde, Señor, le damos gracias por este hermoso sábado que nos has dado. Ayúdenos a poder comprender sus sagradas escrituras. Oh Padre bendito, grande y poderoso son sus caminos. Gracias Padre eterno, porque sumamente usted es bueno con nosotros. Ayúdenos, Señor, con cada una de las palabras que usted nos habla en sus sagradas escrituras. Ayúdenos a poderlas comprender, entender, y que los escritos de la hermana Elena de Guay sean una luz para nuestra vida. Ayúdenos, Padre Santo, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en las sagradas escrituras encontramos el tabernáculo del Señor. Y en las sagradas escrituras Dios quería todo purificado. Purificado. Cada uno de las cosas que Dios había marcado en sus sagradas escrituras, Dios lo quería todo limpio, purificado. ¿Por qué? Porque era necesario que todo fuera conforme Dios había dicho. En el Antiguo Testamento vemos muchas cosas, tragedias que sucedieron durante el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mientras iba saliendo de el lugar llamado Egipto, iban rumbo a la tierra prometida. Y claramente vemos durante las Sagradas Escrituras todos los acontecimientos que sucedieron. El enemigo de las almas luchaba para que las cosas no sucediesen conforme a la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, dice en las Sagradas Escrituras que nosotros debemos siempre estar pendientes de las cosas que suceden dentro de nuestras iglesias. Primera de Corintios capítulo 3 dice, versículo 1, dice esta la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía de discernir las cosas espirituales, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes muchos celos, contiendas, disensiones, ¿acaso no son carnales? Porque andan como los hombres, no andan como los ángeles, que son espirituales. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, otros, yo soy de Apolo, otros, yo soy de Cefas, ¿no son carnales? ¿Qué quiere decir esto? Es algo interesante, mis amados hermanos, lo que Pablo nos dice. Si el tema del culto divino fue un tema muy fuerte, que hasta para mí predicarlo, sentía que me temblaban los pies, pero tenía al enemigo respirándome la nuca para que no pudiese darlo. Pero déjenme les digo una cosa, el cielo es de los valientes, el cielo es de los que luchan, no de los cobardes. El cielo no va a estar lleno de ningún cobarde. Dice en el libro de Apocalipsis, ni los cobardes entrarán al reino de Dios. Nosotros debemos ser personas sobrias.
La palabra sobria viene siendo no estar contaminados con las ideas de las gentes o de las personas. Oh, es que a ti te tratan de esa manera porque tú esto. Oh, es que tú necesitas ver al psicólogo. Oh, es que tú necesitas ver al psiquiatra. Oh, tú necesitas ver, etcétera, etcétera. Miles y de personas. Al brujo, al santero, al hechicero. Nos mandan a todos lados menos a lo que es Dios. Nosotros debemos tener siempre presente de que nuestra lucha es contra el diablo, contra Satanás. Satanás quiere dividir la iglesia desde adentro y es tan astuto que ya he percibido a muchos puntos dentro de la iglesia que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que yo quiero preguntarles. ¿Qué es lo que está pasando en cada una de sus vidas durante la semana? No oran, no leen la Biblia, no se dedican a meditar un segundo o un momento acerca de la palabra de Dios. Ah, eso sí, estás adornando tu casa porque según viene Navidad. En todo se ocupan, menos en las cosas de Dios. Hermano Tadeo, Navidad es cosa de Dios, no es cosa del Dios. Navidad es una tradición. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver hoy. Navidad es un evangelio erróneo. Es un evangelio que cristianizado. O sea, era una práctica pagana. Y nosotros necesitamos saber qué es eso. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9 dice Pablo de esta manera. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por su gracia. ¿Quién es el que nos llamó? Cristo Jesús. Pero escuchen cómo lo dice él. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Para seguir un evangelio diferente. No es de que haya otro evangelio. Este es un evangelio, pero es un evangelio que no es diferente. Oh, esto me enseña a Cristo Jesús. Esto me lleva a Cristo. Es una mentira, mis amados hermanos. Esto es una mentira. No saben a dónde los lleva esto. Esto los lleva a la adoración al sol. Esto los lleva a la adoración al paganismo. Pero bueno, no es que haya otro evangelio. ¿Cuál es el evangelio que se debe de estar predicando en el tiempo de hoy? Ni lo saben. Ah, pero sí saben qué es lo que lleva el arbolito de Navidad. Esferas, una estrella arriba, luces, regalos abajo según la tradición. Nosotros somos católicos, hermano. Nosotros no ponemos regalos bajo el arbolito de Navidad. Nosotros lo ponemos debajo de los 3 Reyes Magos. Ahí viene el Día de Reyes. Escuchen. Y quiero que nosotros podamos entender y comprender. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban. ¿Qué es lo que perturba al Espíritu de Dios? Un espíritu extraño. Un espíritu que no es el Espíritu de Dios, que se le llama ¿cómo? El espíritu navideño. ¿Por qué no le llaman el Espíritu de Dios? O el Espíritu Santo. A esto, ¿por qué no le llamamos el Espíritu Santo? Vemos claramente que nuestra mente no lo concuerda. No está de acuerdo. Si a esto le llamamos, este es el Espíritu Santo. No concuerda. Ah, pero si digo, el espíritu navideño debe nacer en nuestros corazones, rápidamente concuerda con luces, con las esferas,
con el sonidito tirirí, 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 ti, 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 ti. Y claramente nuestra mente lo capta de esa manera. Esto nos aleja de Dios. ¿En qué forma, hermano? Si allí es el natalicio de Dios. ¿Pero qué Dios? El 24 de diciembre nace Tamuz, el hijo de Semiramis y Nimrod, el dios llamado, el dios ¿cómo? El dios sol. Por eso es que existe el solsticio de invierno. El solsticio de invierno en los druidas, que viene siendo un pueblo, o venía siendo un pueblo antiguo de allá de Europa, que vienen trayendo, los druidas vienen trayendo los Halloween, vienen trayendo Navidad, vienen trayendo varias festividades como el conejo de Pascua, etcétera, etcétera, etcétera. A esto nosotros le conocemos un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino hay algunos que los perturban y quieren pervertir. Esto es pervertir el evangelio de Cristo. El cristianismo está pervertido. ¿Y qué es pervertir, hermano Tadeo? Bueno, escuchen. Pervertir es cuando tú comes demasiado dulce y después te dan algo amargo, un limón, algo que esté amargoso. Tu paladar está acostumbrado al dulce que no va a poder soportar el ácido del limón y vas a hacer muecas en la cara. Un paladar pervertido es un paladar que está acostumbrado al dulce. Y ya cuando le das una fruta o una verdura, que en mi tiempo me daban el jitomate, y el jitomate me lo tenía que comer crudo, y le tomaba el sabor al jitomate. Pero si yo estoy consumiendo dulce, el momento que yo le dé una mordida al jitomate, no voy a poder obtener el sabor nato del jitomate, porque mi paladar está pervertido. Otra perversión. Cuando Dios te da por esposa una mujer, escuchen, tú amas a la mujer, quieres, la respetas, pero si tu mente está pervertida, no te vas a conformar con la mujer que Dios te dio. Vas a empezar a buscar mujeres a diestra y a siniestra, y ahí vienen las amantes, las amiguitas con derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente de eso está llena la iglesia. De eso está lleno la iglesia, ya no podemos tapar el sol con un solo dedo. Hay muchos, en muchos lugares dentro de las iglesias, teniendo intimidad, hermano con esposa, con otro hermano, con otra esposa. El pastor, de igual manera, con alguna de las hermanas de la iglesia, etcétera, etcétera. Eso es en todas las iglesias. Pero como el tema de la mañana se trató del trigo y la cizaña, los hijos de Satanás con los hijos del diablo crecen en la iglesia, muy pronto Dios va a destapar toda esa mentira. Muy pronto va a crecer las dos hierbas, el trigo y la cizaña, y muy pronto yo veré y ustedes verán cuando los ángeles vengan a hacer la cosecha. El que se quedó, se quedó, y el que se fue con el Señor, se fue con el Señor. No es que haya otro evangelio, sino que haya uno que han pervertido el evangelio de Cristo Jesús. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente al que estamos anunciando, sea maldito. En el tiempo de Pablo, ¿cuál era el evangelio que se tenía que predicar? Cristo crucificado y resucitado. Jesús, el Hijo de Dios. Y lo predicaron. Nosotros podemos ver en las Escrituras.
desde los evangelios, desde las cartas de Pablo, desde las cartas de Pedro, desde las cartas de Judas, la carta de Juan, etcétera, etcétera. Todo habla de Jesús crucificado y de Jesús resucitado. Ese es el evangelio del tiempo de los apóstoles. Pero ¿cuál es el tiempo después del año 1844 hasta el fin? El mensaje de los tres ángeles. Aquí, ¿dónde está el mensaje de los tres ángeles? Díganme ustedes. Aquí, al contrario, el mensaje de los tres ángeles repudia esto. El mensaje de los tres ángeles dice: vi volar por el cielo a un ángel que traía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle honra, porque el día de su juicio se ha llegado. Aquí donde dice que viene el día del juicio. Aquí es fiesta, borracheras, libertinaje, regalos, alcohol. Aquí donde está el mensaje de los tres ángeles. Aquí ni siquiera se predica. Y este es un evangelio que se está predicando tanto todo el mundo. Este es un evangelio diferente. Aquí no encuentro a Jesús resucitado. Aquí no encuentro el mensaje de los tres ángeles, que es el único que se tiene que estar predicando hoy en día. Aquí se está predicando a un niño que ha nacido. Oh, hermano Tadeo, ese es Jesús. No, hermanos. La Biblia no marca ningún registro qué día o qué fecha nació Cristo Jesús. Aquí nosotros, de acuerdo a la enciclopedia, marca el día del nacimiento de Tamuz, el dios Sol. Entre los babilónicos, escuchen, el dios Sol es el dios babilónico. Tamuz es el dios babilónico. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4? Salir de ahí, pueblo mío. ¿Salir de dónde? De Babilonia. Estos son prácticas babilónicas. Así como antes los he dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que haber recibido, maldito sea. ¿Qué es lo que pasa con la gente que es maldita? Pena de muerte. Escuchen lo que dice Pablo. Sigue diciendo: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según una persona que me lo haya enseñado. No. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de algún hombre, sino por revelación únicamente ¿de quién? De Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de la conducta entre otro tiempo en el judaísmo. Ya habéis oído acerca de su conducta. ¿Quién es este hombre? El que está escribiendo ahí. Este es Saulo. Pablo. Este es Saulo de Tarso. ¿Cuál era tu conducta, Pablo? Habéis oído la conducta que yo tuve antes en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Este hombre llamado Esteban era parte de la iglesia de Dios. Perseguía a la iglesia de Dios y los mataba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué es lo que perseguía Pablo? Tradiciones. ¿Qué es lo que persigue el mundo? Tradiciones. ¿Qué es lo que Pablo estaba defendiendo? Tradiciones. ¿Y a quién utilizaba Pablo para matar? A los hijos de Dios, a judíos contemporáneos de su tiempo. Pero cuando agradó a Dios, escuchen, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, desde donde Dios lo escogió, desde el vientre de su madre, me llamó por su gracia, revelar. ¿Cuál es el evangelio que Pablo está predicando? Revelar a su Hijo en mí
para que yo lo predicase a los gentiles. Ese es el evangelio que está predicando Pablo. Ahí está. Revelar a Jesucristo en quién, en su persona. Y predicarlo entre los gentiles. No consulté enseguida a ningún hombre, carne ni sangre. No a ninguno que tuviese carne ni sangre. A ver, enséñame. No, hermanos. La misma revelación de Cristo Jesús, que es el Espíritu de Dios. Y esto no es el Espíritu de Dios, ese es el espíritu navideño. Ese es un evangelio pervertido. ¿Qué significa la palabra gentil? Porque Pablo fue enviado a los gentiles. Dijo: Dios me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo. Dios para revelar a su Hijo en mí y predicarlo a los gentiles. La palabra gentil simplemente se refiere a una persona que no es judía. Así es que Pablo fue enviado a personas que no sabían nada de Dios. Para los judíos, los gentiles eran considerados paganos, que no conocían al Dios. ¿Qué significa la palabra paganos? Que no conocen al Dios verdadero. En la Biblia, la palabra pagano se utiliza para referirse a personas que practican la religión grecorromana en la antigüedad tardía y en la Edad Media. ¿A quién adoraban? Escuchen claramente lo que les voy a decir. ¿A quién adoraban las religiones grecorromanas antiguas de la antigüedad tardía en la Edad Media? ¿A quién adoraban? Al dios Sol. Escuchen. ¿A quién adoraban los paganos, que viene siendo la religión grecorromana de la antigüedad tardía? Al dios Sol adoraban los romanos. Los babilónicos, todas las naciones adoraban al dios Sol. ¿Qué se celebra el 24 de diciembre? El nacimiento ¿de quién? Del dios Sol. La palabra pagano proviene del latín paganus, que significa adoradores. ¿Qué es el dios Sol? Adoradores de dioses falsos. Entonces, a esto le llamamos como paganismo. No hay ninguna otra palabra, hermanos. A esto nosotros le llamamos paganismo. Salmos, escuchen. Y esto es interesante lo que dice Salmos. Lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Salmos 19, del 3 al 5 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Este es palabra de Dios. Cuán dulces son, Señor, a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos adquiero inteligencia. Así es que los mandamientos te van a hacer ¿qué? Inteligente. Honra a tu padre y a tu madre. Niños, jovencitos, jovencitas, obedezcan a papá y a mamá. Eso es inteligencia. Ay, es que el 24 ya tengo una cita en el tal antro que está en la avenida Insurgentes con esquina con etcétera, etcétera. ¿Qué quieren que les diga, mis amados hermanos? La palabra del Señor es clara. No hay nada que lo pueda desviar. De tus mandamientos adquiero sabiduría, inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo el camino de mentira. ¿Qué es esto? Una mentira satánica, cristianizada. ¿Quién lo cristianizó? Roma. Roma cristianizó la Navidad. ¿Y por qué? ¿Con qué fin cristianizó el Papa o la Iglesia Católica? ¿Con qué fin cristianizó prácticas paganas?
para atraer a los paganos al cristianismo. Ellos no quisieron predicarles como yo les estoy predicando, y dejen esto y dejen aquello, sino ellos, ay, los aceptamos, vamos a cristianizarlos. Y lo peor es que esta gente se fue por todas partes del mundo, y en todas partes del mundo se llevaron las tradiciones paganas. Honrar a dioses falsos. Por tanto he aborrecido todo el camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Escuchen lo que dice Proverbios 16:24 acerca de la miel, que son las palabras del Señor. Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Esa es la palabra de Dios. Suavidad al alma. Y es una medicina para los huesos, porque te fortalecen. Panal de miel son los dichos de Jehová. Escuchen lo que dice en el profeta Ezequiel, cuando Dios se le aparece. Me dijo, hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo, y luego anda, háblale a la casa de Israel. Cuando dice cómelo, significa estúdialo, pero literalmente Dios hace en la visión que Ezequiel coma el rollo. ¿Qué es el rollo? El rollo es esto es el rollo. Antes estaban en rollos y pergaminos, ahora lo tenemos en un libro. El rollo es cómete la Biblia. Y ya después que te la hayas comido, corre, ve a hablarle a la casa de Israel. Versículo 2. Abrí mi boca. Literalmente en visión, Ezequiel abre la boca. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo. Este es el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, come ahora, llena tu estómago. ¿De qué quiere Dios que llenemos el estómago? De maná del cielo. Este es maná del cielo. Con este rollo que te doy, lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. ¿Qué es la palabra de Dios? Dulce como la miel. ¿Qué es la palabra de Dios? Suavidad al alma, medicina para los huesos. Eso es. Pero ¿qué creen, mis amados hermanos? Que a la gente no quiere ser abeja. La gente no quiere ser abeja. ¿Saben qué es lo que quiere ser la gente? Quieren ser moscas. ¿Y qué es lo que comen las moscas? Las moscas comen el excremento. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es miel. ¿Qué es el excremento? El paganismo es el excremento. Todas las personas que están practicando esto están comiendo excremento, popó de perro. Eso es un animal, es mucho más sano. Popó de ser humano. Ay, hermano Tadeo, ¿cómo nos está diciendo que practicar la Navidad es como comer caca de ser humano? Discúlpeme la palabra. ¿Cómo es que el hermano Tadeo nos está diciendo que si celebro la Navidad es como estar comiendo excremento de ser humano? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en el profeta Ezequiel. Ezequiel 4, 12 al 17. Todas esas prácticas paganas, Dios le dice a Ezequiel, mire Ezequiel, lo que voy a hacer contigo, necesito que lo hagas, porque es lo que voy a hacer con la casa de Israel por sus tradiciones. Cocerás ese pan con excremento humano, con caca humana. Lo vas a cocer. Cuando tú coces el pan con la caca de humano, ¿qué es lo que pasa? Se penetra el olor, se penetran los microbios, se contamina. Toda aquella persona que dicen, ay, si Navidad, el arbolito de Navidad y todo, eso es cristianizado.
está contaminado. Cocerás ese pan con excremento humano a la vista de todos. Lo comerás como si fuera una torta de cebada. Luego el Señor añadió, de igual manera, los israelitas comerán alimento con excremento. Lo que yo voy a hacer que tú lo hagas como un símbolo, yo se los voy a hacer a ellos que lo hagan literalmente. Luego el Señor añadió, de igual manera los israelitas comerán alimento con excremento en medio de las naciones por donde los voy a dispersar. Entonces exclamé, Ezequiel se espanta por él. No se espanta por los israelitas que estaban practicando su paganismo. Ezequiel se espanta por él. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está buscando que el profeta de Dios, escuchen, que el profeta de Dios coma un pan contaminado con excremento humano. ¿Y saben qué es lo que dice? Ruega por él. Ezequiel ruega por él y dice, ¡ay, Señor, no! No, mi Señor y Dios. Yo jamás he contaminado con nada. Desde mi niñez hasta el día de hoy jamás he comido carne de ningún animal que se haya encontrado muerto o que haya sido despedazado por algún otro animal. Por mi boca no ha entrado ningún tipo de carne impura. ¿Qué son las carnes impuras? Cerdo. ¿Qué es lo que se come en Navidad? Cerdo. ¿Qué es lo que se come en Navidad? El pato. ¿Qué es lo que se come en Navidad? El conejo. ¿Qué es lo que se come en Navidad? El camarón. ¿Qué es lo que se come? El pulpo. ¿Qué se come? Come el catfish o el el gato pescado. Mis amados hermanos, son carnes impuras. Dice Ezequiel, yo ni siquiera por mi boca he comido nada impuro. Y Dios le mira a Ezequiel que está rogando por su vida y le dice, mira Ezequiel, está bien, no te preocupes, no te preocupes. Te voy a dar que vayas y lo cosas con excremento de vaca. ¿Qué es lo que comen las vacas? Pasto. Y le dijo, corre, ve, agarra el excremento de vaca, pero el tuyo nada más va a ser de vaca, pero a ellos sí les voy a dar popó de animal, de hombre, perdón. En vez de excremento humano, luego me dijo, hijo de hombre, voy a hacer que escasee el alimento en Jerusalén. La gente comerá el pan racionado con angustia. También el agua racionada la beberá con terror. Escasearán el pan, el agua y cuando cada uno vea la condición del otro, se horrorizarán y se consumirán a causa de sus pecados. ¿Qué es lo que sucedió? Madres comiéndose a sus propios hijos. Cuando Dios hizo cumplir esa profecía, les quitó el pan, les quitó el agua. ¿Qué es lo que comían? El pueblo de Dios, ¿qué era lo que comían? Se comían a sus propios hijos. Un día se ponían de acuerdo. Hoy nos comemos a tu hijo, mañana nos comemos al mío. Porque ya hasta las ratas se habían comido. La cabeza de un asno, que es un animal impuro, lo vendían a cierta cantidad de dinero. ¿Y por qué no salían a comprar? Porque estaban asediados por los enemigos, que en Saldira era muerto. Eso es lo que la gente no piensa. ¿Y todo es gracias a qué? Todo es gracias a este tipo de prácticas dentro de la iglesia, que lo que hacen es que Dios se retire y no pueda Dios poder ministrar su pueblo, porque su pueblo se ha corrompido, ha dejado sus mandamientos por adorar un becerro de oro. Eso es paganismo. Adoración a dioses falsos. ¿Y qué es lo que acontece? Después de eso viene un juicio.
Vamos a ver cómo nos lo escribe la hermana White. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, escuchen, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, les confió su ley. ¿Qué es su ley? Dulce como la miel, sabiduría e inteligencia, medicina para los huesos, suavidad al alma. Les confió su ley. Les enseñó que por la observancia del sábado debían distinguirse de los idólatras. ¿Y qué es lo que se está celebrando en el sábado en todas las iglesias adventistas del séptimo día del mundo? La Navidad. Vayan a cualquier iglesia y tienen el arbolito de Tamuz. ¿Y quién dice? Dijo Jaime Maussan. Nadie dice nada. Les enseñó que por la observancia del sábado debían distinguirse de los idólatras. Así se creería una distinción entre los que reconocían la observancia de Dios o la soberanía de Dios y los que se negaban a aceptar a Dios como su creador y rey. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, dijo el Señor. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Así como el sábado fue la señal que distinguió a Israel cuando salió de Egipto para entrar a la tierra de Canaán, así también es la señal que ahora distingue al único pueblo de Dios que está en este mundo y que está saliendo de las tradiciones mundanales para poder ir al reposo celestial que es el cielo. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de que éste honra la ley de su creador, hace distinción de entre los súbditos leales de Dios y los transgresores de su ley, los rivales. Desde la columna de una nube, escuchen, Dios en una columna de nube, Cristo declaró acerca del sábado: con todo eso, vosotros guardaréis mis días sábados por señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que los santifico, dice el Señor. El sábado fue dado al mundo como señal de que Dios es el creador. También es la señal de que Dios es el que está santificando a su pueblo. El poder que creó todas las cosas, el poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Para quienes lo santifican, el sábado es una señal de santificación. ¿Para qué sirve el sábado? Para santificación. ¿Para qué sirve la reforma de la salud? Para santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios. Lo que Dios dice, deja la carne inmunda, es para santificarnos. Unidad con el carácter se recibe obedeciendo los principios que son el trasunto de su carácter. Cuando tú empiezas a obedecer lo que Dios te ha dicho, te empiezas a transformar como la semejanza de Cristo Jesús. El sábado es la señal de obediencia. Cuando empiezas a obedecer la obediencia acerca de la ley, vienes a ser como tu hermano mayor o tu Padre Dios, Cristo Jesús. El que obedece de corazón el cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley. Queda santificado la obediencia. Dios lo sacó al pueblo de Israel. Dios llama, después de que Dios proclama la ley, Dios llama a Moisés y le dice: ven, Moisés, ven. Y durante 40 días y 40 noches Moisés estaba en el monte con Dios. Durante ese periodo de espera del pueblo, tuvieron tiempo para meditar de la ley que Dios les había dado.
y preparar, escuchen, la ley que Dios había dado a su pueblo. No es que Moisés se los haga ver proclamado. El mismo Dios habló. El mismo pueblo escuchó. Las mismas palabras que están en la ley de los 10 mandamientos, Dios las habló desde el cielo y retumbaba por todo el monte de Sinaí. El monte humeaba fuego y humo, y el pueblo de Dios estaba aterrorizado por las palabras de Dios. Tanto que le rogaron a Moisés: habla tú con el Señor, que el Dios no hable con nosotros para no morir. Sentían la muerte al escuchar la palabra de Dios. Ellos tuvieron tiempo para meditar lo que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra de meditación, sino que si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios, hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación de Satanás. Ahí estaba Satanás entre el pueblo de Dios, así como en nuestra iglesia ya entró Satanás. ¿Y quién va a sacar a Satanás a patadas de nuestra iglesia? Hay que orar, ayunar, leer la Biblia, mis amados hermanos, porque Satanás está entre nosotros. Si ellos hubieran consagrado en buscar entendimiento más claro de los requerimientos que Dios les había dicho, y si hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados por los ángeles de Dios contra la tentación. Pero no obraron así. Pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. Dentro de nuestra iglesia hay una multitud mixta, así como en el pueblo de Israel había una multitud mixta. Entre nosotros hay híbridos. ¿Qué son híbridos? Personas que están cantando, personas que están predicando en nuestras iglesias, personas que están dando escuela sabática, personas que están dando reflexiones, pero su mente está podrida, está enferma de depravación, lascivia, fornicación, adulterio, borracheras, envidia, ira, hermanos. Así como en el pueblo de Israel había una multitud mixta, dentro de nosotros hay gente que se creen hijos de Dios, pero son lobos rapaces. Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida, que fluía leche y miel. Les había sido prometida a condición de que obedecieran, pero habían perdido de vista ese requisito. La multitud mixta está impaciente, quiere las cosas rápido. Ellos quieren decir, ya queremos irnos, pero no. Si a usted le tarda mucho que el hermano Tadeo esté predicando mucho tiempo, puede irse. A la hora que ya le empiece a hormiguear el cuerpo, que no puede estar sentado, está la puerta tan ancha en la cual usted se puede ir. Nosotros no tenemos aquí a la fuerza a nadie. El que va a escuchar, el que va a estar atento, ahí va a estar. ¿De qué me sirve a mí tenerte en cuerpo mirando este video si tu mente está pensando qué es lo que vas a hacer después de que salgas aquí? Ya tienes una cita con el amante, ya tienes una cita con el amigo, ya tienes una cita en el antro, porque es sábado de noche. Estamos en días festivos según el mundo. Algunos sugirieron el regreso a Egipto, pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto. La masa del pueblo resolvió no esperar más a Moisés. ¿Moisés dónde estaba? Ante la presencia de Dios. Sintiéndose desamparados debido a la ausencia de su jefe. ¿Quién era su jefe? Moisés. Volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta
¿Quién es la multitud mixta? Los híbridos que están dentro de la iglesia. Y yo les digo, mis amados hermanos, escuchen, ¿por qué les hablo de los híbridos que están dentro de la iglesia? Porque antes yo era un híbrido. Y Dios me lo dijo, eres un híbrido. Y a mí no me sirven los híbridos. Me dan náuseas. Quiero vomitarlos de mi boca, porque no son ni fríos ni calientes. Fue la primera en entregarse a la murmuración, los híbridos. Y la impaciencia, los que aman más al mundo que ni a Dios. Y de su seno salieron las cabecillas de la apostasía que siguió. Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolo de la divinidad estaba el buey o el becerro, por indicación de los que habían practicado esta forma idólatra en Egipto. Hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo deseaba alguna imagen que representase a Dios, que ocupaba ante ellos el lugar de Moisés. Mucha gente pone el arbolito de Navidad, es la representación de Dios. La gente quiere ver algo. Cuando el Deuteronomios capítulo 4 dice, a pesar de lo que oíste en el monte, ninguna figura vistes. Dios no había revelado ninguna semejanza de sí mismo. Había prohibido toda representación material. Ahí está el arbolito de Navidad, que muchas personas piensan que representa a Dios. Había prohibido toda representación material. Ahí está el nacimiento del niño Jesús. Había prohibido y está prohibido representar a Dios por cosas materiales que propusieran hacerlo. Los extraordinarios milagros hechos en Egipto y en el Mar Rojo tenían por fin establecer la fe en Jehová como el invisible y el todopoderoso, ayudador de Israel, como el único Dios verdadero, y él deseó de alguna manifestación visible de su presencia había sido atendido con columna de nube. Con columna de nube. Lo único que Dios dio para representarlo a él era una columna de nube o una columna de fuego que había guiado al pueblo, y con la revelación de su gloria sobre el monte Sinaí. Pero estando la nube de la presencia divina todavía ante ellos, volvieron sus corazones hacia la idolatría de Egipto, y representando la gloria de Dios invisible por la imagen del arbolito de Navidad. Ahí es el buey. En ausencia de Moisés, el poder judicial había sido confiado a Aarón, el hermano de Moisés. Moisés le dijo a su hermano, yo voy allá con el Señor 40 días, 40 noches más o menos. No te voy a decir cuánto tiempo, pero tú quédate a cargo del pueblo. Ahí están muchas personas que representamos a Aarón. Mientras Jesús está con Dios Padre, vemos muchos Aarones, predicando, ayudando y todo, pero hay muchos Aarones como este Aarón. Escuchen. Una enorme multitud se reunió alrededor de su tienda para representarle esta exigencia. Aarón, no viene tu hermano, ¿qué vamos a hacer? Levántate, haznos dioses que vaya delante de nosotros, porque este Moisés, varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. A lo mejor se lo comió un animal en el cerro, a lo mejor se murió de hipotermia, no sabemos. La nube, dice, la nube, dijeron ellos que hasta ahora le seguía, se había pasado permanentemente sobre el monte y ya no dirigía más su peregrinación. Querían tener una imagen en su lugar. Y si como se había sugerido, decidían volver a Egipto, harían favor ante los egipcios si llevasen esa imagen ante ellos y le reconocieran como su Dios. Mira Aarón, vamos, hagamos la imagen
Y si la nube no nos guía hacia la tierra prometida, si nosotros queremos, nos podemos regresar a Egipto con el buey. Y llevamos el buey ahí de oro. Y decimos que este es nuestro Dios. Nos van a volver a aceptar. Y nos vamos a poder estar en esta nacionalidad de Egipto. Para hacer frente a este semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, de decisión y de ánimo imperturbable. Un hombre que considerara el honor hacia Dios primero, por sobre el favor popular, por sobre todas las cosas, por sobre su inseguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo. Su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos a su propósito. El tumulto creció. Un frenesí ciego. ¿Qué es lo que te hace la Navidad? Te enceguece. ¿Qué es lo que te hace el arbolito de Navidad? Te enceguece. Un frenesí ciego, irracionable, pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. La palabra apostasía es dejar a Dios e irte con Satanás. Unos pocos que usaron denunciar la propuesta imagen como idolatría fueron atacados y maltratados. En la confusión y el alboroto perdieron finalmente sus vidas. Muchos que se levantaron diciendo que era idolatría ser el becerro de oro, los mataron. Aarón temió por su propia seguridad al ver que mataron a unos. En vez de ponerse noblemente de parte del honor hacia Dios, cedió a la demanda de la multitud. Su primer acto fue ordenar que el pueblo quitara todos los aretes de oro, las pulseras, las medallas, los joyeles, y se los trajeran. Esperaba que el orgullo haría que rehusaran semejante sacrificio, pero entregaron de buena gana sus adornos. Aarón pensó, dijo, le voy a pedir el oro que traen. Y a lo mejor su orgullo va a decir, no, yo no lo voy a dar. No, pues no hay becerro, no hay oro, no hay becerro. Pero fue como algo asombroso que ellos mismos fueron y llevaron el oro. Aquí está. Pero entregaron de buena gana el adorno, con los cuales él fundió un becerro semejante a los dioses de Egipto. El pueblo exclamó. ¿Quién exclamó? El pueblo. Que habían mirado cómo Dios abrió el mar rojo, que habían mirado las 10 plagas en Egipto, que habían escuchado la voz de Dios en el monte Sinaí, que habían mirado la columna de fuego, la columna de nube, exclamaron al becerro de oro: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Con vileza Aarón permitió este insulto a Jehová. ¿Permitió quién? Aarón permitió que a Dios lo pisotearan, lo deshonraran, le escupieran la cara. Y fue aún más lejos, viendo la satisfacción con que se había recibido el becerro de oro, hizo construir un altar. Ante él hizo proclamar: mañana será fiesta a Jehová. ¿Cómo le llamaron al becerro de oro? Jehová. ¿Cómo le llaman a la Navidad? El nacimiento de Jesús. Es lo mismo. Es la misma gata, nomás que revolcada. El anuncio fue proclamado por medio de trompetas de compañía en compañía por todo el campamento. Y al día siguiente madrugaron, ofreciendo holocaustos, presentando pacíficos, y sentándose el pueblo a comer, a beber, levantándose a regocijarse, con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová.
lo mismo que el 24, el día del nacimiento del Dios Sol. El día de Tamuz le llaman el día de Jehová. Se entregaron a la glotonería, a la orgía licenciosa. ¿Cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de cristianismo? Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo y la sensualidad. Es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Hay todavía varones dóciles. Hay todavía pastores que permiten que entre la Navidad a sus iglesias. Hay pastores todavía que permiten que pongan el arbolito de Navidad en sus iglesias. Hay todavía varones dóciles que permiten desempeñar cargos en la iglesia y ceden a los deseos de los miembros no consagrados. ¿Quién son los miembros no consagrados? La multitud mixta, los hijos de Satanás, que están en nuestras iglesias y que están en adulterio, fornicación, lascivia, borracheras, orgías, y así los incitan al pecado. Había pasado solo unos pocos días desde que los hebreos habían hecho un pacto solemne con Dios, prometiéndole a Dios obedecer su voz. Habían temblado de terror ante el monte, escuchar las palabras del Señor. No tendrás dioses delante de mí. La gloria de Dios aún cubría el monte Sinaí hasta la vista de la consagración. Pero ellos le dieron la espalda. Todos los que celebran Navidad, arbolito de Navidad, le dan la espalda a Dios. Y pidieron otros dioses. Hicieron un becerro en Horeb. Y encorvándose en un vaciadizo, así troncaron su gloria por semejanza de un buey. ¿Cómo podría haber demostrado mayor ingratitud o insulto más azotadamente al que había sido para ellos un padre tierno, un rey todopoderoso? Mientras Moisés estaba en el monte, se le comunicó a Moisés. Dios le dijo a Moisés, la apostasía es dejas a Dios por irte con el diablo. La apostasía que ocurría en el campamento, se le indicó regresar inmediatamente. Anda Moisés, anda, baja Moisés. Fueron las palabras de Dios a Moisés. Porque tu pueblo, al que tú sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Presto se ha apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de oro de fundición, y lo han adornado y lo han adorado, han sacrificado a él ofrendas. Dios hubiera podido detener el movimiento desde el principio, pero toleró que llegara hasta ese punto para enseñar una lección mediante el castigo que iba a dar a la traición. Celebrar Navidad es traición a Dios y es apostasía. El pacto de Dios con su pueblo había sido anulado. Y él declaró a Moisés, ahora pues déjame que yo encienda, dijo Dios literalmente, deja que encienda mi furor ante ellos y los mate y los consuma. Y de ti yo pondré y haré una gente grande. Yo te pondré sobre todas las naciones. El pueblo de Israel, especialmente la multitud, especialmente ¿quién? La multitud mixta. Todos los que están dentro de la iglesia, que están pidiendo Navidad, son multitud mixta. Se los digo. Ay, ¿por qué no celebramos Navidad? Ay, ¿por qué no ponemos arbolito de Navidad? Ay, ¿por qué? Multitud mixta dentro de nuestras iglesias. Especialmente la multitud mixta estaba siempre dispuesto a rebelarse contra Dios. También murmuraban contra Moisés y le afligían con su incredulidad, testarudez,
por lo cual iba a ser una obra laboriosa y aflictiva, conducirlos hasta la tierra prometida. Sus pecados ya les había hecho perder el favor de Dios. La justicia exigía la destrucción de ellos. El Señor, por lo tanto, dispuso destruirlos y hacer de Moisés una nación poderosa. Al acercarse, es el último, este es el último diapositiva, ya casi nos vamos, mis amados hermanos, ténganme paciencia. Al acercarse más al campamento, vieron, después de eso, Moisés, aquí hay una parte que me salté. Después de eso, Moisés le dice a Dios, no, Señor, no lo destruya, Señor. Y les pide Moisés a Dios que no lo destruya. Pero escuchen, al acercarse más al campamento, Moisés ya venía bajando con un muchacho que había llevado, que se llamaba Josué. Que él no subió hasta arriba del monte, nomás llegó hasta una cierta ladera. Pues ya cuando bajó Moisés, tomó al muchacho y vámonos para abajo. Al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaba, Navidad, Navidad, feliz Navidad. Bailaba alrededor de su ídolo. Era una escena de libertinaje, pagano. Ahí encontramos la palabra pagano. ¿Qué es Navidad? Paganismo. Una imitación de las fiestas idólatras de Egipto. ¿Qué es Navidad? Una imitación de las fiestas en Babilonia. Pero cuán distinta era del solemne y reverente culto de Dios. Moisés quedó, ahí dice anonadado, pero es como que si le dieran con un garrote en la nuca. Quedó atarantado. Veía de la presencia, de la gloria de Dios. Él venía de la presencia de Dios. Aunque se le había advertido lo que pasaba, no estaba preparado para ver lo que estaba ocurriendo. Aquella terrible muestra de degradación de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Su ira se encendió para demostrar cuánto aborrecía ese crimen. ¿Cómo le llama Moisés? Crimen. ¿Cómo le llama la hermana Guay? Crimen. Y arrojó al suelo la tabla de las piedras que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto el pacto de Dios, también así Dios rompería toda relación con ellos. Hay muchas personas que me dicen, el hermano Tadeo, yo no sé por qué muestra un Dios que castiga, justiciero, un Dios. Hermanos, pregúntenle al libro de Éxodo, pregúntenle a los israelitas que murieron esa noche, especialmente la multitud mixta, pregúntenle, ay no, para que vean que Dios no se anda con juegos, que cuando tú vas a tentar a Dios, cuando tú vas a ir en contra de Dios, es mejor tener los pantalones bien puestos, porque cuando Dios actúa, agárrense. Moisés entró al campamento, atravesó la multitud enardecida y encendió el ídolo, lo arrojó al fuego. Después hizo polvo y lo esparció en el arroyo que descendía del monte. Ordenó al pueblo, ahora ustedes bébanse ese becerro que ya está deshecho en fuego. ¿Qué es lo que hizo? Encendió una hoguera tan caliente que deshizo. Ese becerro que ellos habían adorado se deshizo. Y conforme se iba deshaciendo, el arroyo se iba llevando el oro, se iba llevando todo eso deshecho. Y ahora Moisés les dijo, ahora ustedes se lo van a tragar. La derrama no se la traga. Y realmente tuvieron que tomar de esa agua contaminada, de metales.
Después lo hizo polvo y esparciéndolo en el arroyo se descendía del monte. Ordenó al pueblo a beber de él. Así lo demostró a la completa inutilidad de Dios que habían estado adorando. Inutilidad de su Dios. El gran jefe hizo compadecer ante él a su hermano culpable. ¿Contra quién fue? Contra su propio hermano. Su propia sangre que él lo había dejado a cargo. Ahora Moisés fue enojado contra su hermano y le preguntó severamente: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre este gran pecado? Aarón trató de defenderse y explicarlo. Y dijo: los clamores del pueblo. Dijo que si no hubiese accedido a sus deseos, lo habían matado, como mataron a los que dijeron que era idolatría. No se enoje, mi señor. Y eso que Aarón era mayor que Moisés. Y Aarón, aún siendo mayor que Moisés, sabía la posición que tenía Moisés. Le dice: mi señor, no se enoje. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿Por qué me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros? Que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Y todos dijeron: nosotros. Tráigamelo. Y me lo dieron. Y el oro lo eché al fuego y salió este becerro como por arte de magia. Y ahí ya le está metiendo. No salió como por arte de magia. Ellos lo formaron, pero ahí dice Aarón que salió como por un milagro. Trató de hacerle creer a Moisés que se había obrado un milagro y que el oro había sido arrojado al fuego, que mediante una fuerza sobrenatural se convirtió en un becerro. El becerro de oro, ¿a quién representaba? A Satanás. El pueblo de Israel, ¿a quién estaban adorando? A Satanás. ¿Quién había sacado al pueblo de Israel? Dios. ¿Y a quién estaban adorando? A Satanás. ¿A quién le estaban dando la honra y la gloria y aún llamándole Jehová? A Satanás. Echó a Aarón, dice, el hecho que Aarón había sido bendecido y honrado más que al pueblo, hacía tanto más odioso su pecado. Fue Aarón, el santo de Jehová, el que había hecho el ídolo, anunciado la fiesta. Fue él el que había sido nombrado portavoz de Moisés, acerca de quien Dios mismo había manifestado: yo sé que él puede hablar bien. El portavoz, cuando Moisés dijo: Señor, yo no puedo hablar para ir a la tierra de Egipto, tartamudeo mucho, dijo: no te preocupes, ahí tengo un intérprete. ¿Quién es? Tu hermano Aarón. El que no impidió a los idólatras que cumplieran su misión, cumplieran su propósito contra el cielo, fue Aarón, por medio de quien Dios había obrado y enviado juicios sobre los egipcios y sus dioses. Fue Aarón el que sin inmutarse oyó proclamar ante la imagen fundida: estos son tus dioses. Fue él que te sacaron de la tierra de Egipto. Fue él que presentó la gloria del Señor cuando estuvo en el monte, cuando estuvo con Moisés en el monte, y que no había visto nada en ella de lo cual pudiese hacerse una imagen. El que trocó aquella gloria en la semejanza de un becerro fue él, a quien Dios había confiado el gobierno del pueblo en la ausencia de su hermano Moisés, el que sancionó la rebelión del pueblo, por lo cual contra Aarón también se enojó Jehová
en gran manera para destruirlo. ¿Pero por qué no lo destruyó? Porque Moisés estuvo intercediendo por todo el pueblo, incluyendo a su hermano. Pero en respuesta de la vehemente intercesión de Moisés, Moisés se puso a orar. Se le perdonó la vida porque se humilló y se arrepintió de su gran pecado. Fue restituido al favor de Dios. Amados hermanos, mucho paganismo dentro de la iglesia. Agárrense, porque Dios no juega. Agárrense, porque Dios no anda que sí, que no. No, hermanos. Aún hay gracia, pero nosotros no debemos jugar con Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice las Sagradas Escrituras: después de haber conocido o haber tenido el conocimiento de la verdad, si sigues practicando lo que es pecado, no quedará más remisión o no hay sacrificio para que tu pecado sea perdonado. Esto es serio. El que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Y qué dice Pablo? Maldito sea. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Este tema es un tema espectacular. El Espíritu habla sin trabas. Y le doy gracias a Dios por usarme a mí. Que yo no soy digno, mis amados hermanos. Yo estoy en la misma posición de ustedes. Yo también estoy luchando para salvarme. Estoy luchando a pesar de que Dios me ha ungido, pero aún yo tengo que seguir en la lucha, porque no por ser ungido quiere decir que ya tenga la salvación asegurada. Como Saúl, el rey Saúl fue ungido, perdió su vida y perdió la promesa que Dios le había hecho. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor esté con ustedes. Voy a hacer una oración. Padre Santo, Padre querido, bendito alabado sea su santo nombre. Le damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Este santo sábado que nos diste, Padre bendito. Gracias, Padre eterno, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Cuando Dios creó a la humanidad, un árbol plantó sobre el bien y el mal. Hijo tuyo es todo lo que hay aquí, más que el árbol que te mostré prohibido de cierto yo te digo, si lo tocas morirás. Ay, qué dolor cuando el mal entró al Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso bien
Qué triste cuando el mal entró al Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Más grande fue su amor al enviar a Jesús, el unigénito, quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. Ay, qué dolor cuando el mal entró al Edén. Todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén.